Yo estoy seguro que esta noche podríamos estar hablando a alguien que está sintiendo que su vida es de esa manera. Alguien que pueda estar sintiendo cómo su vida se acaba en medio de los conflictos. Seguramente hay conflictos en su hogar, conflictos con los hijos. Pero vamos a encontrar cómo Jesús tiene la esperanza para nuestra vida en este mundo atormentado en el que vivimos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, porque en esta hora podemos juntos unirnos en el estudio de tu palabra, porque a través de ella, Señor, queremos encontrar la esperanza que tú tienes para nuestra vida en esta noche. Gracias por este lindo grupo de hermanos que nos acompañan, porque aunque pudiéramos estar haciendo otras cosas, hoy hemos decidido venir a tu casa de oración y buscarte, Señor, a través de tu palabra. Danos tu bendición, quédate por favor en este lugar, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo, Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22 vamos a estar leyendo en esta hora. Mateo capítulo 14, del 22 en adelante es nuestra lectura de esta noche. Espero que usted tenga su Biblia y esto lo voy a proyectar aquí en caso de que alguien olvidó traerla o no la tiene en el teléfono. Pero si usted la tiene, la puede leer de sus propias manos, le invito para que lo haga. Versículo 22 del capítulo 14 comienza diciendo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Desde el comienzo de este versículo encontramos una relación de él con lo que viene pasando. Dice enseguida, es la primera expresión que aparece en el versículo. Esta expresión hace una conexión directa con lo que viene contando el autor antes de este momento. ¿Y qué es lo que viene contando antes de este momento? Lo que conocemos como la alimentación de los 5,000. Un relato que se encuentra tanto en Marcos capítulo 6 como en Lucas capítulo 9 del 10 al 17, como en Juan capítulo 6 del 1 al 14. Es de los pocos relatos y milagros que aparecen en todos los 4 evangelios. Por lo general Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen muchas cosas Mateo, Marcos y Lucas tienen muchas cosas en común, pero a veces Juan no cuenta las mismas cosas. Hay algunas experiencias que sí aparecen en los 4 y esta es una de ellas. Impactó a los 4 evangelistas tanto que no quisieron pasarlo por alto. Jesús alimenta 5,000 personas y luego entonces tanto Mateo como Marcos como Juan, Lucas es el único que no relata este episodio, cuentan esta experiencia que vamos a estudiar esta noche. Dice que después de entonces que hubo este milagro donde Jesús alimenta 5,000 personas, entonces le pide a sus discípulos que se suban en la barca desde donde él había estado predicando y que crucen el mar. Váyanse ustedes adelante, yo me voy a quedar aquí y después los alcanzo. Los discípulos habían aprendido a no cuestionar a Jesús. ¿Cómo iba a llegar Jesús al otro lado? No sabían, pero sabían que si él se lo estaba pidiendo de alguna manera tenía todo resuelto. A lo mejor había hablado con alguien que después lo iba a llevar, a lo mejor se iba a ir caminando y dándole la vuelta al lago. No sabían, pero simplemente aceptan. Dice que Jesús entonces se queda haciendo ¿qué cosa? Despidiendo a la multitud. El día había sido un día de actividades, un día donde Jesús había manifestado su poder. Los discípulos habían sido testigos de esto, al ver cómo convertía unos pocos pedazos de pan en el alimento de una gran multitud. Y ahora entonces se despiden de él. Jesús se queda. Y el versículo 23 continúa diciéndonos que despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora, la escena que nos describe Mateo, en el versículo 23, es una escena donde Jesús se encuentra solo en oración. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era como contrario. ¿Han visto las películas? Hay una escena, de pronto cambia otra escena, y son situaciones que se dan en lugares distintos, pero en momentos iguales. Y es más o menos lo que Mateo nos está tratando de mostrar a través de este relato. 2 escenas en el mismo instante.
Una escena donde encontramos a Jesús como en oración. Después de que despide a la multitud, despide también a sus discípulos para que se vayan. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se va al monte a orar. Está en íntima comunión con el Padre. Por su parte, los discípulos ya han emprendido el viaje de regreso, cruzando el lago hasta el otro lado. Pero en medio de esa noche, se levanta una tempestad y la barca comienza a moverse y la empiezan a pasar bien mal. Dos escenas: una escena de paz, Jesús orando; una escena de confusión, los discípulos tratando de llevar la barca al otro lado del lago. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. La cuarta vigilia de la noche era ya casi al amanecer, era la última parte. Los acostumbraban dividir en 4 partes la noche, ¿sí? Pensemos en que la noche está compuesta más o menos de unas 12 horas, así que al dividirla en 4 partes iguales, eran más o menos partes de 3 horas. La primera vigilia desde el anochecer hasta más o menos las 9 de la noche. La segunda vigilia entre más o menos esa hora, las 9 de la noche y la medianoche. La tercera vigilia, las primeras 3 horas de la madrugada. Y la cuarta vigilia entre las más o menos 3 de la mañana y el amanecer. ¿Sí? Es un aproximado. Esa era más o menos la forma como ellos contabilizaban el tiempo de la noche. Así que nos dice que estaba en la cuarta vigilia, quiere decir que la noche estaba por terminar. Ya estaba en la última parte de la noche. Calculamos que podrían ser 4 o 5 de la mañana. Una parte donde la noche se hace muy oscura, pero sabemos que cuando más oscura se hace la noche es porque más cerca está el amanecer. Y dice que en ese momento Jesús llega a sus discípulos. Pero mire lo que dice Mateo. Vino Jesús a ellos andando, ¿cómo? ¿Andando cómo? Sobre el mar. Jesús había hecho una demostración de su poder al atender la necesidad de 5,000 personas que habían estado con él durante todo el tiempo allí escuchándolo. Personas que habían dejado sus actividades para irse a escucharlo y que como consecuencia pues tenían hambre. Jesús finalmente muestra su poder al alimentar esta gran multitud. Y ahora hace una nueva presentación de su poder al llegar hasta ellos, no de una manera convencional. Lo convencional era que seguramente tomar otra barca y los alcanzara, que si se iba a caminar le diera la vuelta al lago y los esperara del otro lado cuando habían llegado. Pero Jesús lo hace de una manera diferente, lo hace caminando sobre el mar. Y miren lo que dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces ¿de qué? De miedo. La situación ya era difícil. Era una situación donde toda la noche habían tratado de llegar hasta el otro lado. No conozco el lugar, pero he leído un poco acerca del tema. Y algunos expertos aseguran que el recorrido que tenían que hacer en condiciones normales era un recorrido de unas pocas horas. Por eso Mateo da todos esos detalles, habla de la cuarta vigilia, habla de que había una tempestad. Está mostrándonos que para los discípulos la noche fue difícil. Los discípulos tenían un cometido y era llegar al otro lado, pero las condiciones que el lago les presentó no les permitían lograr este cometido de una manera sencilla. Jesús ahora en medio de la tempestad, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, se les aparece, pero se les aparece como ¿qué? Como un fantasma para ellos. Y su reacción delante de la presencia de Jesús trae para ellos ¿qué cosa? Miedo. Estos hombres estaban frente a Jesús, pero tenían temor, tenían miedo de lo que estaban viendo. Y muchas veces los seres humanos reaccionamos de esa manera delante de Dios. Ayer hablábamos un poco acerca de lo que sucedió con Adán y Eva cuando se encontraron con Dios, ¿no? Dios vino a buscarlos y ¿cuál fue la respuesta de Adán cuando le dijo: Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo. ¿Y qué pasó? Y me escondí. Y esa es la reacción que generalmente los seres humanos, pecadores,
tenemos delante de Dios? La reacción de tener miedo, la reacción de huir de Dios, la reacción de escondernos de su presencia. Muchos de nosotros huimos de Dios porque simplemente tenemos miedo a enfrentarnos con la realidad. Muchas veces invitamos personas a que vengan a la iglesia y nos dicen que no. Y muchas veces lo sentimos personal, ¿no? Pensamos que es como que no nos están aceptando a nosotros. Pero algo que olvidamos es que cuando alguien rechaza una invitación de esas, está rechazando el llamado de Dios. Y muchas veces el rechazo al llamado de Dios obedece simplemente una cosa: al hecho de que le teme encontrarse con la realidad que el pecado le está presentando. Los discípulos que conocían a Jesús, que habían estado con él, que lo habían visto hacer que unos pocos panes se convirtieran en el alimento de una multitud, ahora al enfrentarse con él y al ver el poder que tenían para hacer algo sobrenatural, les produce ¿qué cosa? Miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué lindo saber que cuando nuestra vida es una tempestad, cuando estamos en la parte más oscura de la vida, podemos ver que Jesús nos trae paz y consuelo. Porque cuando tu vida es una tempestad, Jesús es el único que puede darte paz y tranquilidad. Eso le dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús es el único que tiene el poder de hacer que tu vida de tempestad se convierta en una calma. Los seres humanos tratamos de encontrar el alivio a nuestros problemas de muchas maneras. Algunos lo hacen a través de las adicciones. En una ocasión un hombre decía: yo bebo para ahogar las penas. Y si le decía a su amigo: ¿y qué pasa? ¿Por qué sigues bebiendo? Porque es que aprendieron a nadar. Entonces nunca se hagan. Y muchos tratan de encontrar calmar su tempestad de maneras similares: las drogas, el alcohol, la promiscuidad. Y sentimos que el pecado puede ser la solución a nuestra tempestad. Pero mi querido, en esta noche quiero decirte que el único que tiene ese poder es Cristo Jesús. Cuando permites que Cristo Jesús entre en tu vida, y no estoy hablando a personas que no conocen a Jesús. Si ustedes se dan cuenta, las personas que se encontraron con Jesús en esa noche de la tempestad no eran personas incrédulas. No estamos hablando de personas que nunca lo habían visto, que nunca lo habían escuchado. No estamos hablando de paganos, griegos, personas que no conocían de Dios. Porque a veces pensamos: sí, esto de encontrarse con Jesús es para mi vecino que está en las drogas, o para este amigo que no va a la iglesia, pero yo ya voy a la iglesia, yo ya me bauticé. Mi querido, todos, sin importar en qué condición nos encontremos, así llevemos 20, 30 años, seamos el primer anciano de la iglesia, seamos el diácono, lo que sea, todos necesitamos encontrarnos con Jesús, porque todos vivimos una tempestad. Eres joven, eres adulto, eres un niño, todos necesitamos de Jesús para que calme nuestra tempestad. Todos vivimos tempestades diferentes, pero todos vivimos en tempestad. Mis problemas no son los problemas del hermano Francisco, ni los problemas del hermano Tony. Cada quien tiene que enfrentarse a diferentes situaciones. Eso los seres humanos no comprendemos eso. Y como padres nos suele suceder con nuestros hijos, ¿cierto? Muchas veces venimos y nuestros hijos nos expresan sus preocupaciones, y cuando las escuchamos decimos: pero ¿de verdad es eso? O sea, yo tengo que lidiar con cosas mucho más grandes. Y a veces cometemos el error de decir: ay, hijo, pero eso es una tontería. Para nosotros puede sonar una tontería, pero para ese niño, para ese jovencito, para ese adolescente, es el fin del mundo. Y nuestro deber simplemente es poder escucharlos, poder comprenderlos.
y enseñarles que hay alguien que los puede ayudar a salir de esa tempestad. No sé cuál sea tu problema en esta noche. Conozco el nombre de unos pocos que he podido ir aprendiendo, espero al final de la semana por lo menos saberme de todos ustedes. Pero sin saber quiénes son, ni de dónde vienen, ni a qué se dedican, puedo estar seguro que de una u otra manera sus vidas son una tempestad. Hogares que seguramente están pasando por crisis. Matrimonios que posiblemente están pensando en un divorcio. Padres que lloran la ausencia de sus hijos porque se han ido de la iglesia y se han ido de la casa. Padres y madres que posiblemente hoy luchan con el dolor de ver cómo sus hijos se consumen en un vicio. No sé cuál sea la tormenta que tú estás viviendo, pero hay una sola cosa que te puedo decir. Jesús tiene el poder para darte paz y tranquilidad. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, ahora tenemos a los árboles, los discípulos, no Pedro, ese no falla. Pedro siempre estaba pendiente para responder. Y mira lo que le dice Pedro a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro ya había escuchado la voz de Jesús. Muchos de los discípulos seguramente le identificaron. Y además, seguramente al saber que era Jesús, sin entender cómo era que estaba viniendo sobre el agua, ya sus corazones comenzaban a tener paz. Pero Pedro quería ir un poco más allá. Y le dice: Jesús, tú dices que eres tú. Bueno, yo creo que me lo demuestres. Y saben, es interesante porque a veces como seres humanos pensamos que es pecado probar a Dios. Pero cuando yo leo la Biblia encuentro cantidad de ejemplos de personas que expusieron su incredulidad delante de Dios. Señor, me cuesta creer. A veces pensamos, no, Dios hay que tenerlo contento, entonces no, yo tengo que hacerle creer a Dios que todo está bien, como si Dios no conociera nuestro corazón. Yo tengo que hacerle creer a Dios que yo de verdad creo y que tengo fe. Dios conoce tu corazón. Pedro no tuvo temor de decirle: Jesús, yo quiero comprobar lo que tú me estás diciendo. Tú me dices que eres tú y que estás con nosotros. Yo quiero comprobarlo. Y vamos a hacer lo siguiente: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Interesante, ¿no? Tú tienes el poder para caminar sobre el agua. Bueno, yo quiero creer en eso, pero quiero que tú permitas que yo también lo haga. Porque tú tienes el poder para hacerlo contigo, pero yo quiero experimentar tu poder en mi vida. Eso es lo que Pedro le está diciendo a Jesús. Y eso es lo que muchas veces nosotros tememos decirle a Jesús. Señor, yo quiero que ese poder que he visto manifestado en otros pueda ser una realidad en mi vida. Yo veo que al hermano fulano, a la hermana fulana, tú les contestas sus oraciones y a veces siento que a mí como que no me escuchas. El sábado en la mañana, en ese momento tan bonito que ustedes tienen como iglesia, donde comparten sus testimonios y sus agradecimientos antes de la oración, yo escucho que uno dice esto, que ya pienso como que no me pasa. Pero muchos deberíamos pensar como pensó Pedro: Señor, si eres tú, haz que tu poder también se pueda manifestar en mí. Tengo dudas, tengo temores. He visto la noche tempestuosa en la que nos encontramos. Y ahora tú dices que estás aquí. Yo quiero estar seguro de eso. Y miren lo bonito, miren la respuesta de Jesús. Jesús no dice: ay Pedro, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo que no vas a creer? ¿Qué te pasa? Miren la respuesta de Jesús. Y él le dijo: ven y desciende. Y descendieron, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué pasó con Pedro entonces? Caminó sobre el agua. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han hecho lo que hizo Pedro?
Recuerdo que cuando éramos niños, vivíamos en una época de mi infancia, vivía en un lugar, eran unos edificios de apartamentos y tenían una piscina. Creo que fue la época de mi vida donde más disfruté la piscina. Las vacaciones eran desde las 8 de la mañana y todo el día ya metidos jugando. Con el tiempo uno va creciendo y le va perdiendo como el gusto a cosas como esas, pero era muy divertido. Y recuerdo que una de las cosas que tratábamos de hacer era hacer como Pedro, ¿no? Caminar sobre el agua. Y entonces uno veía, por ejemplo, en los documentales, la lagartija que corre y logra pasar por encima del agua. ¿Algunos lo han visto? Y decían, bueno, que seguramente el secreto está en poder caminar lo suficientemente rápido como para pasar. No, nunca lo logramos. Era uno de nuestros juegos allí en la piscina, pero nunca se logró. Pedro pudo vivir la experiencia de aquel que permite a Dios actuar en su vida. Porque cuando permitimos que el Señor actúe en nuestra vida, es cuando podemos ser testigos de su poder. Cuando ahora Dios no es para nosotros una teoría, no es unas palabras bonitas que un predicador de este lugar pronuncia. Jesús ahora es una realidad porque yo lo he experimentado. Como cristianos necesitamos tener una experiencia diaria y cotidiana con el Señor. Los adventistas hemos a veces cometido un error y es preocuparnos en exceso por el conocimiento. Y yo no estoy en contra del conocimiento. Y nos preocupamos por el conocimiento y estudiamos la Biblia, tenemos la escuela sabática, damos seminarios de mayordomía, seminarios de salud, leemos los libros de Ellen White y nos preocupamos mucho por el conocimiento y eso está bien. El error que hemos cometido, y no digo como iglesia, sino de manera individual como creyentes, como adventistas que somos, el error que muchas veces hemos cometido es el error de pensar que porque yo lo sé, ya es suficiente. Y nos olvidamos una cosa. Jesús en muchas ocasiones habló de ser hacedores de su palabra. ¿Recuerda Mateo capítulo 7 cuando habla del hombre que construye sobre la roca y el que construye sobre la arena? Dice que el que escucha mis palabras y las practica, lo compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. ¿Quién es el que tiene una fe fundamentada en la roca que es Cristo Jesús? No solamente el que conoce, sino que el que experimenta su relación con el Señor Jesús. Mi querido hermano, no sé cuál sea tu relación con Dios, pero quiero animarte para que puedas dar un paso más. Ese paso que estás dando de tener conocimiento está bien. Yo quiero ser claro, no quiero ser malinterpretado. Ahora me digan, no, el pastor dijo que no hay que leer la Biblia. No, el pastor dijo que eso ya no es importante. No, yo no estoy hablando de eso. Ese paso es importante, el conocimiento es importante. Del error que quiero invitarles a que salgamos como miembros de iglesia, y vuelvo y digo, no es porque la iglesia adventista lo predique de esa manera ni lo enseñe de esa manera, no. Cuando digo como adventista, estoy hablando de con nosotros como miembros de esta iglesia, es el error que muchas veces cometemos, es no dar el segundo paso, y es hacer de esa teoría, de ese conocimiento, una práctica vivencial. Pedro sabía que Jesús tenía el poder para hacerlo caminar. ¿Por qué sabía? Porque lo había visto levantar enfermos, porque lo había visto alimentar a una multitud con unos pocos panes, porque ahora lo veía venir caminando. Pero ahora Pedro le decía, Señor, yo quiero que tu poder sea real en mi vida también. Y solo cuando Pedro permitió que el poder del Señor Jesús fuera real, cuando dijo, yo lo quiero vivir, yo no quiero que sea simplemente una teoría de lo que he visto y me han contado. Yo quiero que sea algo que yo mismo experimente. Cuando eso sucedió,
dice que Pedro caminó sobre el agua. ¿Y caminaba cómo? Yendo hacia dónde? Hacia Jesús. Ese paso de la teoría a la práctica, a la vivencia, debe ser un caminar que nos lleve a los brazos de Jesús todos los días. De nada me sirve yo saber que el sábado es un día de descanso, porque la Biblia lo dice, repetir los versículos. Si para mí, en mi vida diaria, en mi acontecer cotidiano, eso no es una realidad. Si yo llego el sábado y en vez de gozarme digo, oh no, otra vez el sábado. ¿Soy claro? De nada me sirve entender que el Señor considera mi cuerpo como el templo del Espíritu Santo y que debo cuidar mi salud. Y saber que es muy bueno cuando me la paso lamentándome porque no me puedo comer esto, porque no puedo comer aquello, porque es que la iglesia me lo prohíbe. Y no experimentar la bendición que hay en poder practicar un estilo de vida saludable y vivir sano y feliz. Cuido mi salud porque soy feliz, porque he encontrado que el Señor me ama tanto que quiere que viva feliz. Y es la experiencia de Pedro, del que lleva la práctica, el conocimiento a la práctica cotidiana, el que permite que la obra de Dios sea realizada en su vida. Continuamos. Pedro entonces se levanta y va hacia Jesús. Porque cuando Jesús está en tu vida, y esto quiero que quede muy claro, cuando tu vida es una tempestad, Jesús es el único que puede darle paz y tranquilidad. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, aquí está la parte graciosa de la historia, ¿tuvo qué cosa? Miedo. Mis queridos, a veces somos demasiado románticos y hablamos de la experiencia cristiana de una manera muy bonita, pero olvidamos que estamos en un mundo de pecado. Pedro caminaba sobre el agua, sin embargo el viento, la tempestad continuaba. Y ahora ese Pedro que caminaba hacia Jesús comenzó a mirar ¿a dónde? A los lados. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. En mi país le llamamos el clavado del ladrillo. Eso fue lo que empezó a hacer Pedro. Mientras Pedro comenzó a experimentar el poder del Señor en su vida, centró su mirada en Jesús y pudo, ¿qué cosa? Caminar sobre el agua. Pero en el momento en que este hombre retiró su mirada de Jesús, el resultado fue totalmente contrario, hacia el fondo. Tendría yo unos 8 o 9 años más o menos, estaba en la escuela primaria, y de repente llegó la maestra diciéndonos que había unas competencias, unas olimpiadas interescuelas allí en la ciudad. Diferentes escuelas iban a tener unas olimpiadas donde había carrera de atletismo, salto, en fin. Así que preguntó que quienes querían participar, que quienes tenían la disposición. Y ese servidor siempre fue un poco de los que siempre levantaban la mano. Así que me ofrecí. Y la profesora me dijo, sí, yo he visto que tú eres bueno corriendo. Mis condiciones atléticas no son muy buenas. No soy muy buen futbolista. O sea, con los deportes nunca me fue muy bien, pero siempre fui bueno corriendo, era rápido. ¿Sí? No. Así somos algunos. En mi país le llaman a los futbolistas así los patacones, no sirven para mucho. Servimos más detrás de la portería, atajando la pelota para no se pierda. Pero bueno, ahí
la profesora sí veía mi actitud para correr. Así que me dijo, sí, está bien, tú vas a ser parte del equipo de 100 metros de la escuela. Y nos comenzaron a prepararnos, teníamos un profesor que nos entrenaba. Recuerdo que íbamos al estadio de la ciudad y allí practicábamos y nos enseñó las tácticas, las estrategias de la carrera de 100 metros, ¿sí? Las posiciones para arrancar, todos esos detalles técnicos los aprendimos allí. Pero hubo una cosa que desde el primer día el profesor que nos entrenaba nos repetía y nos repetía. Siempre nos decía, cuando ustedes corran, no miren hacia los lados. A mí, a mis 8 o 9 años que tenía, me parecía la cosa más ridícula. ¿Qué tiene que ver? ¿Yo acaso corro con los ojos? Yo corro con los pies. Y si yo voy corriendo, pues puedo mirar para donde sea. Pero el profesor insistía, no miren hacia los lados. Y en mi edad de niño decía, no le dio mucho sentido. Así que no era como que pensaba, lo voy a desobedecer, pero pensaba como que era un consejo de poca importancia. Pensaba que de pronto había otras cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de correr. Pasaron algunas semanas, nos entrenaron para el día de la competencia, y antes de la competencia el profesor repitió exactamente las mismas palabras. Recuerden, muchachos, cuando ustedes salgan a correr, no miren hacia los lados. Bueno, fuimos a la salida, posición de salida, en sus marcas, listos, sonó, y comenzamos a correr. Y sí, me iba bien, comencé a correr, y entonces me descubrí que estaba disputando el primer lugar de la carrera. Otro niño, aquí a mi izquierda, ¿recuerdan? Y yo íbamos cabeza a cabeza. Y yo quería ganarle. Yo sentía que tenía la capacidad para ganar la carrera. Pero este niño, pues, tenía también habilidades y destrezas para correr, así que yo quería superarlo y llegar primero. Así que comencé a correr y comencé a hacer mi mayor esfuerzo y sentía que me iba a adelantar, y como nunca le había prestado mucha atención al consejo del profesor, ¿qué hice? Mire. Y entonces el resto de la carrera me esforcé en tratar de ganarle, pero mirándolo y a ver si yo podía ir más adelante. Cuando la meta se acercaba y faltaban unos pocos metros, vi que lo iba superando y que iba a ganarle a esta niña. Pero de lo que no me di cuenta es que a mi derecha había otro que estaba llegando primero. Distraje mi atención y por querer superar al de la izquierda, no me di cuenta que el de la derecha me había ganado y llegué de segundo. Y ahí entendí las palabras del profesor de no mirar hacia los lados. Aunque corría con los pies, era necesario que mi concentración estuviera solamente en la meta y nada más. Y permitir que cualquier otra cosa me distrajera iba a ser, y así lo hizo, que perdiera la carrera. Nunca olvidé esa historia, nunca olvidé esa lección. Y cuando veo a Pedro, me acuerdo de mi situación. Porque así es la vida cristiana. El apóstol Pablo la compara con una carrera. Todos corremos hacia la meta. Y todos queremos alcanzar la victoria. Pero el enemigo va a poner en nuestro camino distracciones que hagan que nuestros ojos no se centren en Jesús. Llegas a la iglesia y te das cuenta que el anciano o que el diácono es una persona gruñona, que no es muy amable, que no te saluda, y comienzas a mirar esas cosas. Y venir a la iglesia se convierte para ti en una experiencia de ¿será que me habla? ¿Será que no me habla?
Comienzas a descubrir que los hermanos que se sientan aquí con caras lavadas no son tan santos como parecen. Y comienzas a decir, pero yo voy a una iglesia de esas. Y comienzas a verle todos los defectos a la gente que aquí se congrega. Como Pedro, comienzas a mirar. Yo con esto no estoy diciendo, no quiero justificar el hecho de que cometamos errores como iglesia. Como pastores cometemos errores, como ancianos cometemos errores, como diáconos cometemos errores, porque somos seres humanos imperfectos. Y esto no justifica, no quiere decir que yo como pastor tengo licencia, como soy un ser humano, entonces tengo licencia para equivocarme todo el tiempo si quiero. No, y los demás me tienen que comprender. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que yo tengo que entender que así como yo tengo mis errores y mis imperfecciones y quisiera que los demás sean comprensivos, misericordiosos, yo debo ser lo mismo con los demás. Pero cuando yo concentro mi mirada en esas otras cosas, me comienza a pasar como a Pedro y comienzo a hundirme. Pero dice que Pedro dio voces y dijo: Señor, sálvame. Señor, me estoy hundiendo. Señor, sálvame. Es el Pedro que hasta hace un momento seguro se había hasta sentido más importante que sus compañeros, porque podía caminar sobre el agua. Ahora se empezaba a hundir. Y mira lo que decía al momento Jesús, extendiendo la mano, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces vemos estas palabras como una reprensión del Señor Jesús. En realidad fue una reflexión, pero una reflexión que viene acompañada con la ayuda. Jesús no se paró allá a decirle: ay Pedro, pero ¿cómo se te ocurre? Y el pobre Pedro, no, dice que extendió la mano. Había una necesidad en el corazón de Pedro, y era la necesidad de ser salvo. Pedro sentía que su vida se acababa en ese momento. Jesús atendió primero la necesidad. Lo agarra de la mano, lo saca, y mientras lo saca, entonces lo hace reflexionar: pero ¿qué pasó contigo? Veníamos también. Hombre de fe pequeñita, se te agotó muy rápido. La fe se agota cuando dejamos de mirar a Jesús. La fe comienza a acabarse cuando nuestra mirada está centrada en otras cosas que no son Jesús. Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? ¿Cuándo se calma el viento? Cuando Jesús apareció caminando. Cuando Pedro caminó. Cuando Pedro salió del agua. Hasta que regresaron otra vez a la barca. Todo este escenario fue utilizado por el Señor para mostrar su poder. Su poder no solamente en Él para caminar sobre el agua, su poder en Pedro para mostrarle que su vida cristiana debía ser una vida de experiencia diaria y continua, no solamente basada en el conocimiento, porque el conocimiento es bueno, pero si no lo vivimos, no sirve. Y una experiencia donde Pedro finalmente no solamente experimenta el poder de Jesús, permitiéndole caminar sobre el agua, sino que lo experimenta salvándole la vida. Ahora Pedro no solamente estaba agradecido con Jesús porque le había permitido caminar sobre el agua, sino que ahora estaba feliz con Jesús y agradecido con Él porque le debía la vida. Porque cuando tú vives una tormenta, cuando tú vives en medio de la tempestad, solamente Jesús puede darte paz y tranquilidad. No sé cuál sea la tormenta en tu vida en esta hora. No sé qué estés viviendo. Pero yo quiero recordarte que el único que tiene el poder para traer esa paz a tu vida es Cristo Jesús.
No sé con qué estás luchando. Y seguramente te sientes como Pedro, que mientras más luchas, más hacia el fondo te vas. Que mientras más tratas de resolverlo, más fracasado te sientes. Que mientras más intentas lograrlo, más descubres que lejos estás de hacerlo. Pero hoy quiero recordarte que solo Cristo Jesús puede hacer que el viento de tu tormenta se convierta en una brisa apacible. Que tu vida pueda encontrar paz y tranquilidad. ¿Cuántos en esta noche quisieran decirle, Señor, yo quiero experimentar la calma que tú le puedes dar a mi vida? Yo quiero que mi vida, así como la de Pedro, vaya del conocimiento a la experiencia cotidiana de saber que puedo caminar con Jesús. ¿Cuántos en esta noche quisieran decirle, Señor, yo quiero consagrar una vez más mi vida a ti?